es el tema de esta primera sesión, de mi primera sesión. Lleva como título el Centro de Información, Consejo y Mediación en Amoris Laetitia. En realidad, antes el profesor Del Pozo ya anticipó en líneas generales en qué consiste este centro de información. Luego, en el turno de preguntas, vi que el padre David y alguna otra pregunta iban sobre este centro de información y yo pensé, pues casi mi sesión vamos a suprimirla porque ya se va a decir todo durante las preguntas. El título que se me confió hace referencia a este centro de información, consejo y mediación en Amoris Laetitia. El Papa Francisco, en Amoris Laetitia, exactamente en el número 244, menciona este centro de información. Lo hace en un contexto, en el capítulo 6, en el que habla de algunas perspectivas pastorales, después de haber tratado de la necesaria preparación y el acompañamiento en los primeros años. Habla de las dificultades que pueden surgir en la vida del matrimonio, de la familia. Habla de iluminar crisis, angustias y dificultades, del desafío de la crisis, las viejas heridas, acompañar después de rupturas y divorcios, y es en este parágrafo en el que habla del centro de información que hoy nos ocupa, y luego habla de otras situaciones complejas. Al final, el texto luego lo leeremos, dice, ha de constituirse un centro de información, consejo y mediación, y hace referencia a los artículos 2, 3 de las reglas procedurales de Mitis Iudex, que será sobre el que yo centraré la atención principalmente. Adelanto una cuestión que me parece fundamental, que será como el motivo de fondo de toda mi intervención. Es en cierto sentido como cuando les cuentan una película y les cuentan el final, ¿verdad? Es como un spoiler de mi intervención, es lo que les voy a decir ahora. ¿Qué función tiene? ¿Para qué sirve este centro de información? En cierto sentido, antes en la exposición del profesor Del Pozo y en las preguntas que le dirigieron, pues ya se intuía cuál es como el punto que al menos los autores que se han ocupado de esta materia, han habido diversos autores que han escrito sobre el centro de información, Regordán, Morán, Moreno, Núñez, Fabris y otros en obras más amplias, señalan el punto que algunos presentan como el punto débil o como más dudoso. ¿Para qué sirve el centro de información, ¿no? ¿Sirve solamente para, como podría dar a entender el artículo 5 de estas reglas procedurales que más adelante leeremos, sirve solamente para ayudar a redactar la demanda, el libro de demanda, o sirve también para acompañar a las familias en crisis, ¿no? Adelanto ya desde ahora que mi opinión es que ha de servir no solamente para ayudar a redactar eventualmente la petición de introducir la causa, sino que ha de ser visto en un contexto más amplio, Una pastoral unitaria, a la que muchas veces hace referencia Papa Francisco, una pastoral unitaria. Ayer también se mencionaba la necesidad de que haya una conversión de las estructuras pastorales, ¿no? Es decir, que este centro no se puede limitar, lo que voy a decir es una simplificación, ¿no? Pero no se puede limitar a una ventanilla a la que va una persona con su problema y se le ayuda a redactar la demanda, ¿no? Ha de servir para acoger, acompañar, discernir, integrar, ayudar a que las personas se sientan no solamente ayudadas cuando sea necesario, y si lo es, han de ser ayudadas a redactar su demanda, sino también a gestionar, ¿no? a tratar de solucionar la crisis matrimonial. Adelanto también otra cuestión que, aunque no tiene que ver directamente con nuestro tema, pero en cierto sentido sí, es una convicción que tenemos todos, quizá no la hemos especificado así formalmente, que la mejor pastoral con las situaciones difíciles, cuál es la mejor pastoral con los divorciados vueltos a casar, cuál es la mejor pastoral con los matrimonios que han fracasado, cuál es la mejor pastoral con las situaciones de crisis.
La mejor pastoral es, lo que voy a decir puede parecer también un poco simplista, pero esconde una gran verdad. La mejor pastoral es evitar que se produzcan las crisis. La mejor pastoral es preparar. No es el argumento de mi intervención, pero no quería dejarlo pasar. O sea, la gran batalla, el gran desafío de la pastoral matrimonial es resolver la situación de crisis, sin duda, que las familias heridas se sientan acogidas, acompañadas e integradas, por supuesto, pero el trabajo que hay que hacer es sobre todo en la fase de preparación, ¿no? El Papa Francisco ha dicho muchas veces que ha de ser vista la pastoral matrimonial en su conjunto, no es la ventanilla a la que uno se puede dirigir para redactar el formulario con el que pedir la nulidad. Es una acogida de la Iglesia, que es madre y que se hace cargo, que ayuda no solamente a dar salida a la situación de crisis, ayuda sobre todo a entender por qué se ha llegado a esta situación de crisis, dónde ha estado la falla, pues en que no ha sido acompañada las personas cuando se prepararon, se casaron y luego desaparecieron, ya nunca más se les vio hasta que acuden a este centro o piden la nulidad. Es una invitación, desde luego, a llevar a cabo esta conversión, ¿no?, de la que habla el Papa, la conversión de las estructuras pastorales. En Amoris Laetitia, en cierto sentido también en todos los documentos que se produjeron en torno al sínodo, a las asambleas del sínodo de la familia, desde el Instrumentum Laboris hasta las relaciones finales, conclusiva y final de las dos asambleas, y en cierto sentido también en Amoris Laetitia, el modo de mirar a la realidad familiar y el acompañamiento pastoral que reclama, a mi modo de ver, está siempre orientado siguiendo como 3 criterios o 3 modos de mirar. Uno que consiste en contemplar la realidad, ¿no? Contemplar la realidad, contemplación de la que emergen dificultades, carencias, perplejidades, ausencias. Una contemplación de la realidad, una confrontación con el Evangelio de la familia, que en Amoris Laetitia Papa Francisco lo ha señalado, invitando a mirar a Cristo, a confrontar la realidad con no solamente un modelo al que hay que aspirar, sino con una realidad con la que hay que identificarse, y luego unas propuestas, ¿no? Confrontar la realidad, mirar a Cristo y proponer las soluciones. El hecho de que este centro de información, consejo y mediación se encuentre en el capítulo 6 sobre las perspectivas pastorales y no en el capítulo 8 sobre las familias heridas o las situaciones más problemáticas, a mi modo de ver, también es indicativo de este deseo del Papa de que se vea esta sugerencia, se creen estos centros, se acompañe de la mejor manera, se busquen los modos de estar junto a los que se casan, ¿no?, en los primeros meses, en los siguientes años, cuando surge la crisis, cuando se intenta resolver, cuando no se consigue resolver. No regreso el remedio a una situación que ya no tiene arreglo. Cuando estaba preparando esta intervención, esta conferencia, el Papa pronunció su discurso a la Rota Romana en enero, como todos los años, ¿no? Tiene su discurso a la Rota Romana en el mes de enero de cada año. Este año creo que fue el 29. Voy a leer un par de párrafos porque me parece que nos pueden servir como marco de nuestras reflexiones, ¿no? El tema central del discurso no era directamente la pastoral familiar, sino la unidad y la fidelidad del matrimonio como un bien que posee el matrimonio, no solamente como un límite, sino como un bien en el que los esposos pueden confiar en alcanzar esta fidelidad, no por las propias fuerzas de los esposos, sino porque Dios es fiel.
Entonces, en este contexto, el Papa dedica 2 o 3 párrafos a hablar de la pastoral familiar, que a mí me parece, como decía, que pueden servirnos como marco de esta reflexión, en lo que decía: en la infidelidad, estos 2 bienes irrenunciables y constitutivos del matrimonio requieren no solo ser explicados adecuadamente a los esposos, sino que solicitan también la acción pastoral de la Iglesia. No solamente es explicar en qué consiste, sino una acción pastoral de la Iglesia, especialmente la de los obispos y sacerdotes, para acompañar a la familia y en las diversas etapas de formación y desarrollo. Acompañar a la familia en las distintas etapas de formación y desarrollo. Esta acción pastoral, naturalmente, no puede limitarse a la resolución de las prácticas, si bien sean necesarias y deban llevarse a cabo con esmero. Hace falta una triple preparación para el matrimonio. Y aquí esta expresión del Papa Francisco, la triple preparación para el matrimonio, yo cuando la leí, este año, yo normalmente suelo ir a este discurso. Este año no pude ir porque estaba haciendo mis ejercicios espirituales. Me organicé mal y me coincidió mis ejercicios con la audiencia. Entonces, cuando lo leí y leí esta expresión, la triple preparación para el matrimonio, me vino a la cabeza una expresión similar que se encuentra en Familiaris Consortio de Juan Pablo II, en el que habla de las 3 etapas de la preparación al matrimonio: remota, próxima e inmediata. Pero el Papa Francisco, y esto me parece muy significativo, cuando se refiere a las 3 etapas, a la triple preparación, habla de la preparación remota, cercana y permanente. Es decir, que incluso después de la celebración del matrimonio sigue habiendo una preparación. Entonces ya se casaron y ya me desentiendo, ya no les veo más hasta que fallezca el abuelito o haga la primera comunión la niña o pidan la declaración de nulidad. Es decir, es un modo de preparar. La formación permanente es un modo de preparar. En realidad se podría ver quizá de un modo, no sé, algo poético si queremos, ¿no? Que el matrimonio se está estrenando siempre, ¿eh? Siempre uno se está preparando para vivir el matrimonio como todos en la respuesta a la vocación a la que Dios nos ha llamado. Estamos siempre creándola, estamos siempre realizándola, tenemos que prepararnos con una preparación que es permanente, ¿eh? Incluso después. Esta última, seguía diciendo el Papa, es bueno que abarque las diferentes etapas de la vida matrimonial de una manera seria y estructural, a través de una esmerada formación destinada a aumentar en los cónyuges la conciencia de los valores y de los compromisos propios de su vocación. Después habla de los sujetos principales de esta formación matrimonial, en virtud de su oficio y ministerio, que son, dice, los principales actores, sujetos son los pastores. Sin embargo, es muy oportuno, aún más es necesario, involucrar a las comunidades eclesiales en sus diferentes componentes, que son corresponsables de esta pastoral, bajo la guía del obispo diocesano y del párroco. Por lo tanto, se trata de una obligación in solidum, con la responsabilidad primaria de los pastores y la participación activa de la comunidad en la promoción del matrimonio y el acompañamiento de las familias con el sostén espiritual y formativo. Acompañamiento de las familias, no solamente las familias en crisis, porque todos necesitamos este acompañamiento. Y luego dedica un párrafo a hablar de una pareja, un matrimonio que colabora con Pablo en la primera hora de la historia de la Iglesia, de Aquila y Priscila, que yo cuando leí como el recuerdo que hacía el Papa de este matrimonio, colaborador de Pablo en su tarea evangelizadora, recordé otra expresión a la que solía acudir en alguna ocasión el Papa Francisco, cuando hablaba de la pastoral que ha de ser hecha, sí, a través de las estructuras, los centros de información que se han de promover, pero que la principal pastoral es la que se lleva a cabo, una expresión muy del Papa, cuerpo a cuerpo. Y en ese sentido, Aquila y Priscila son un matrimonio como tantos otros matrimonios. Aquí hay varias personas que están también involucradas en iniciativas precisamente de este tipo, de familias que ayudan a familias que realizan la propia vocación a la santidad en el matrimonio, ayudando a otras familias, y que colaboran, como Aquila y Priscila con Pablo, colaboran con el párroco, con el obispo, en esta formación permanente de los demás fieles. La atención pastoral constante, seguía diciendo el Papa,
la atención pastoral constante y permanente de la Iglesia por el bien del matrimonio y de la familia requiere ser realizada a través de los diversos medios pastorales: el acercamiento a la palabra de Dios, especialmente a través de la lección divina, los encuentros catequéticos, la implicación en la celebración de los sacramentos, especialmente la Eucaristía, el coloquio y la dirección espiritual, la participación en los grupos familiares y en el servicio caritativo, para desarrollar la confrontación con otras familias y la apertura a las necesidades de los más desfavorecidos. Bien, hasta aquí la premisa. Ahora voy a referirme a las referencias que hay a este centro de investigación en Amoris Laetitia y en los otros documentos que han precedido a Amoris Laetitia, especialmente en la Relatio Synodi conclusiva de la Asamblea Extraordinaria de 2014, en la relación conclusiva de la Asamblea Ordinaria de 2015 y lo que será objeto de mi reflexión en Mitis Iudex. En Amoris Laetitia, que el Papa la propone después de haber promulgado Mitis Iudex, después de haber hablado de la necesidad de hacer más accesibles y, en lo posible, totalmente gratuitos los procesos, sigue hablando de la necesidad de la preparación de un número suficiente de personal, como se recordaba en la sesión anterior, integrado por clérigos y laicos que se dediquen de modo prioritario a este servicio eclesial, de la prestación de un servicio a aquellos fieles que se encuentran en una situación en la que su matrimonio ha fracasado y se plantean la posibilidad de pedir la nulidad del matrimonio. Es necesaria, implica la preparación de un número suficiente de personal integrado por clérigos y laicos. Por lo tanto, será necesario poner a disposición de las personas separadas o de las parejas en crisis un servicio de información, consejo y mediación vinculado a la pastoral familiar, que también me parece significativo, es un servicio de información, consejo y mediación vinculado a la pastoral familiar, que además, no como objetivo único, que también podrá acoger a las personas en vista de la investigación preliminar del proceso matrimonial, con referencia a los artículos de las reglas de procedimiento de Mitis Iudex. En la Relatio Synodi del 2014 se habla también del auspicio de los padres sinodales porque se reforme el procedimiento y se haga más rápido el procedimiento para la declaración de nulidad, y se plantea la posibilidad de encargar a consultores debidamente preparados que aconsejaran gratuitamente a las partes acerca de la validez de su matrimonio. Dicha función puede ser desempeñada por una oficina o por personas calificadas. Lo plantea inmediatamente después de haber recordado las propuestas de los obispos de simplificar el régimen de los procesos de nulidad del matrimonio y como objetivo principal, si no único, informar acerca de la viabilidad del proceso de nulidad. En la Relatio Finalis de 2015, posterior a Mitis Iudex, el planteamiento es un poquito más amplio. Dice, esto implica la preparación de un número suficiente de personas integrado por clérigos y laicos que se dedique de modo prioritario a este servicio eclesial. Será, por tanto, necesario poner a disposición de las personas separadas o de las parejas en crisis un servicio de información, consejo y mediación vinculado a la pastoral familiar, que también podrá acoger a las personas en vista de la investigación preliminar del proceso matrimonial. Bien. El objetivo, entonces, de este centro de información, a pesar de que para algunos autores plantea ciertas perplejidades, a mi modo de ver, no debería plantearlas. No es solamente un modo para facilitar la presentación de la redacción del escrito de demanda. También podrá acoger a las personas en vista de la investigación preliminar. Es más amplio. Ha de ser visto en el contexto de esta preparación permanente de la que hablaba el Papa Francisco, ¿no? De las familias recién casadas, después de unos años, en crisis, las familias en crisis cuya crisis puede ser resuelta, las familias en crisis
cuya crisis no ha sido resuelta, pero no se han vuelto a unir civilmente, las personas en crisis que además se han vuelto a unir civilmente. Es decir, que las posibilidades son muy variadas y los recursos que se ofrecen pues tienen que ser adecuados a las necesidades de cada familia, de cada matrimonio. Bien, el Mitis Iudex, como he adelantado, dedica 5 artículos, los 5 primeros artículos, a tratar de esta cuestión. El artículo 2 y 3 de una manera un poco más específica, señalando a quién compete esta investigación prejudicial o pastoral. No me voy a detener acerca del modo como las reglas de procedimiento se integran en Mitis Iudex, porque ya lo apuntó el profesor Del Pozo ayer, pero parece claro que forma parte de una unidad, ¿no? Es la misma voluntad del legislador y la misma norma que propone, con un articulado y con unas reglas de procedimiento que integran la misma norma. En el artículo 1 de estas reglas de procedimiento, y el primero que se ocupa de esta atención pastoral, se subraya en este artículo 1 el papel del obispo como principal responsable de la pastoral postmatrimonial o de la formación permanente del matrimonio. Dice que es el obispo, en virtud del canon 383, que está obligado a acompañar con ánimo apostólico a los cónyuges separados o divorciados que por su condición de vida hayan eventualmente abandonado la práctica religiosa. Por lo tanto, comparte con los párrocos, en atención al canon 529, la solicitud pastoral hacia estos fieles en dificultad. Quien ha comentado, los autores que han comentado estas normas, subrayan lo que ya dije al principio y recordaré a lo largo de esta intervención, como una visión un poco reductiva, ¿no? Como el obispo está obligado a acompañar a los fieles separados o divorciados que han abandonado la práctica religiosa. Ciertamente está obligado a acompañar a estos fieles, está obligado a acompañar a todos los fieles, no solamente a los que se encuentran en una situación irreparablemente destruida, sino a aquellos que podría parecer que es irreparable, pero todavía se puede resolver. Uno de los puntos fundamentales de la reforma, sobre el que tampoco me voy a detener, es la centralidad del obispo, que también ha sido mencionado en las sesiones del profesor Del Pozo. Tampoco, no voy a detenerme, aunque ganas no me faltan, acerca de la conveniencia de que el obispo, o sea, la posibilidad de que el obispo juzgue personalmente, porque es el juez nativo de la diócesis, pero la conveniencia de que lo haga a través de los oficios que pues gozan de la dedicación, la competencia, y además le ahorran al obispo encontrarse en una situación que puede resultar difícil para un pastor que tiene que dictar una disposición que puede no ser bien recibida por los fieles. Antes de Mitis Iudex, en la legislación había muchas referencias a la responsabilidad tanto del obispo como del párroco. En los cánones 1063 y 1064, y también los cánones sucesivos, se hablaba de esta pastoral matrimonial, prematrimonial y postmatrimonial, en el párrafo 4 del canon 1063, en el que se dice que los pastores de almas están obligados a procurar que la propia comunidad eclesiástica preste a los fieles asistencia para que el estado matrimonial se mantenga en el espíritu cristiano. Ante todo, se ha de prestar esta asistencia, señala en 3 números distintos modos de prestar la asistencia: por la predicación, la preparación personal, la fructuosa celebración, y en el número 4, por la ayuda prestada a los casados para que, manteniendo y defendiendo fielmente la alianza conyugal, lleguen a una vida cada vez más santa y más plena en el ámbito de la propia familia. 1063, párrafo 4. El canon siguiente, el 1064, subraya que es responsabilidad del obispo, del ordinario, dice, más bien, corresponde al ordinario del lugar cuidar que se organice debidamente esta asistencia, oyendo también, si parece conveniente, a hombres y mujeres de experiencia y competencia probadas. También Familiares Consorcio hace referencia a la necesidad de que haya personal suficientemente formado para
preparar y acompañar a los matrimonios, a las familias. Y el subsidio aplicativo de Mitis Iudex recoge también la necesidad de que se cree este servicio, que se facilite este servicio, como el primer paso que tienen que dar los obispos, ¿no? El primer paso de los obispos en su responsabilidad acerca de la atención pastoral de los fieles que le han sido confiados. El primer paso que los obispos están llamados a realizar es la creación de un servicio de información, de asesoría y de mediación vinculado con la pastoral familiar. Un servicio de información y asesoría y mediación vinculado a la pastoral familiar, que podrá acoger a las personas con ocasión de la investigación preliminar al proceso matrimonial. Este camino, sigue diciendo el subsidio, este camino de acompañamiento puede ayudar a superar las crisis matrimoniales de manera satisfactoria. Puede ayudar a superar las crisis, pero también está llamado a verificar en los casos concretos la verdad de la validez o no del matrimonio y a recoger elementos útiles para la eventual celebración del proceso judicial ordinario o más breve. A riesgo de resultar pesado, lo repetiré más veces todavía, ¿no? O sea que la finalidad es doble, no solamente ayudar a discernir si hay una causa de nulidad que se puede invocar ante el tribunal, eso es también ayudar a verificar. La finalidad principal es ayudar a superar las crisis matrimoniales de manera satisfactoria. En Dignitas Connubii, se recordaba también antes, hay 2 artículos en los que se menciona una actividad de información, acogida, verificación similar en cierto sentido al centro de información de investigación que nos ocupa. Son los artículos 113 y 120. El 113, en el que se decía que en cada tribunal tiene que haber un servicio, una persona a los que se pueda dirigir, a los que pueda dirigirse cualquiera con libertad y fácilmente para aconsejarse sobre la posibilidad de introducir la causa de nulidad de su matrimonio y sobre el modo de proceder, en la medida en que pudiera haber fundamento. Esta primera información que en todos los tribunales se facilita, el mismo artículo 113 sugiere que sean los patronos estables, donde los haya, los que realicen esta primera información, que repito, no es solamente información, es acogida e información, ¿no? Primero acogida y luego información, principalmente a los patronos estables, subrayando que en ese caso, si el patrono estable hace esta primera tarea de acogida e información, no podrá después seguir esa causa como patrono de confianza. No podrá asumir la defensa si no es como patrono estable. El artículo 113. El 120 prevé una verificación en cierto sentido similar, pero que se produce cuando el juez tiene dudas. El presidente del tribunal puede y debe, cuando el caso lo requiera, disponer que haya una investigación previa sobre la competencia del tribunal y la capacidad legal del actor para actuar en juicio, pero solo puede disponer de una investigación previa sobre la sustancia de la causa, es decir, puede investigar acerca de su competencia y la legitimación del actor, y puede investigar también acerca del fundamento de la causa solo cuando tenga serias dudas, ¿no? En orden a admitir la demanda o rechazarla si ésta parece carecer de todo fundamento e incluso solamente para valorar si cabe la posibilidad de que durante el proceso aparezca algún fundamento. Es decir, son actividades de investigación similares, pero bien diferentes, ¿no? del centro al que se refiere Amoris Laetitia. Entonces, ¿qué es la investigación prejudicial o pastoral? El artículo 2 de Mitis Iudex hace referencia a esta investigación como una actividad que se lleva a cabo en las estructuras parroquiales o diocesanas dirigida a los fieles separados o divorciados que dudan sobre la validez del propio matrimonio o están convencidos de su nulidad, y se orienta a conocer su condición, a recoger elementos útiles para la eventual celebración del proceso judicial, ordinario o más breve, investigación que se realizará en el ámbito de la pastoral matrimonial diocesaria unitaria. Se afirman 2 cosas que hay que
armonizar se llevará a cabo en la pastoral matrimonial diocesaria unitaria y tendrá en cuenta especialmente, pero no exclusivamente, tendrá en cuenta especialmente a aquellos fieles divorciados, o separados o divorciados que dudan sobre la validez del propio matrimonio o están convencidos de la nulidad, ¿no? Muchos autores que han comentado estos artículos han criticado esta visión demasiado reductiva. A mí me parece que tampoco es que sea tan reductiva. A mí me parece que hay que interpretarla con sentido común y entendiendo qué es lo que pretende el Papa. Dice, estoy hablando del modo de llevar a cabo el proceso y señalo que dentro de la pastoral matrimonial unitaria, dentro de esa labor que tiene el obispo y el párroco respecto de los fieles que le han sido confiados, de acompañar esta formación permanente del matrimonio, dentro de esta pastoral unitaria, aquellos que se encuentren en una situación que dudan o que están convencidos de la nulidad de su matrimonio, se les facilitará, ¿no?, una triple actividad, ¿no?, de una acogida, una recogida de pruebas y una ayuda para la redacción de la demanda. Medidas estas sobre las que enseguida volveremos. Esta integración del centro de información prejudicial o pastoral en la pastoral unitaria parece que es fundamental, ¿no? No me voy a cansar de repetirlo. Tiene que tener en cuenta que los fieles que acuden, o mejor, todavía antes, ¿no?, el centro acoge a aquellos que ya han dado el paso, ¿no?, que ya se han decidido a plantear la validez o nulidad del propio matrimonio. Dentro de esta pastoral unitaria, el obispo, el párroco, los que se ocupen de esta pastoral, tienen también como tarea ayudar a que los fieles descubran que existe la posibilidad, ¿no? Un gran problema es que muchos fieles no saben, asumen que su matrimonio fracasó y nadie les ha dicho que quizá haya una causa que puede haber invalidado el matrimonio y que puede suponer una solución. Lo que acabo de decir, entiendo, estoy convencido de lo que acabo de decir, tiene también sus límites, que el proceso no sirve solamente para resolver las situaciones irregulares, cuestión esta sobre la que volveré en la próxima sesión. Pero que en la pastoral, en esta tarea de acompañamiento de las parejas, con crisis o sin crisis, el obispo, el párroco y quien se ocupa de estas tareas tiene también como función informar a los fieles de la posibilidad de que se pueda introducir la causa de nulidad. Sobre el nombre de esta investigación, ¿no?, el artículo 2 habla de la investigación prejudicial o pastoral, ¿no?, seu pastoral. También hacía mención antes el profesor del Pozo y algunos autores lo han visto como una falla muy grande del texto. A mí me parece que con sentido común pues no es tan complicado. Es prejudicial y es pastoral a la vez. El seu, prejudicial o pastoral, yo entiendo que se está refiriendo a una misma realidad que es prejudicial porque es previo a la instauración del proceso en sentido propio, y es pastoral porque se integra en la pastoral unitaria, no porque excluya que el proceso sea un medio pastoral, no porque se oponga derecho y pastoral, no porque se oponga proceso y pastoral, ¿no? Entiendo que son dos modos de referirse o dos finalidades que se refieren a la misma actividad. Es anterior y sirve para preparar el proceso, y es sin duda pastoral, como lo es también el proceso, porque sirve para acoger a los fieles y resolver el conflicto. El profesor del Pozo recordaba antes también el texto, el tenor del canon 1675, que dice que el juez, antes de aceptar la causa, debe tener la certidumbre de que el matrimonio ha fracasado irreparablemente, de manera que sea imposible restablecer la vida conyugal común.
la redacción de 1983, en el canon 1676, que no tiene un correspondiente directo o con la misma expresión, con el mismo tenor en la redacción propuesta con el Mitis Iurex. En el antiguo canon 1676 se decía que antes de aceptar una causa y cada vez que perciba una esperanza de solución favorable, el juez pondrá en obra los medios pastorales para llevar a los esposos, si es posible, a convalidar eventualmente su matrimonio y a retomar la vida común conyugal. A mí me parece que las dos cánones no dicen evidentemente exactamente lo mismo, las palabras son diferentes, pero yo tampoco veo tanta contraposición, ¿no? Cuando dice que se instaurará el proceso cuando esté irremediablemente fracasado, lo que quiere decir que mientras haya esperanza de que se pueda reparar, parece que hay una obligación moral y en cierto sentido también de justicia de intentar convalidar, salvar el matrimonio. Es una manifestación de un principio que está en la base de todo el sistema matrimonial, el favor matrimoni, que responde a una realidad de lo que es el matrimonio, que es la institucionalización de la vocación más radical del hombre. Si es así, esa realidad, la institucionalización de la vocación al don de sí, tiene que gozar de la protección del derecho. Es lo que hace el canon 1060, es lo que hacen tantos institutos a lo largo de nuestro sistema jurídico que responden a esta realidad. El matrimonio ha de ser protegido precisamente porque se corresponde con aquello a lo que lleva la naturaleza. Ha de intentar salvarse, ha de intentar que se reconcilien los esposos cuando sea posible, intentar convalidar cuando se encuentre una esperanza de convalidación antes de aceptar la causa y cada vez que perciba una esperanza. Aquí hay algunas cuestiones conexas sobre las que no me voy a detener, no porque me falten ganas, pero una la mencionaba también el profesor del Pozo ayer, la verdad que no recuerdo si la recordaba ayer en la sesión o después, la imposibilidad de introducir una nueva causa propositio cuando, según se recoge en las facultades que se atribuyeron al decano de la Rota, la imposibilidad de presentar la nueva causa propositio cuando los fieles se han casado ya canónicamente. Y también la praxis que se sigue en algunos tribunales de pedir que los esposos, cuando introducen la causa de nulidad, hayan, entre comillas, resuelto su situación presentando también la sentencia de divorcio. Se entiende que efectivamente son ámbitos diferentes y que el tribunal quiere también que no haya cuestiones pendientes entre los cónyuges que puedan dificultar el trámite de la causa canónica, pero exigir que se presente la sentencia de divorcio, si luego la decisión es negativa, en cierto sentido ya es como precluir que la decisión será afirmativa. En fin, digo que son cuestiones que están conectadas sobre esta necesidad o conveniencia de que se convalide el matrimonio y que me parece a mí que es bueno como repensar, ¿no? El Papa Juan Pablo II, en varias ocasiones, pero sobre todo en un discurso a la Rota Romana del 2002, dedicó bastantes frases, un par de párrafos, a subrayar esta necesidad de que se busque siempre que sea posible salvar, ¿no?, convalidar el matrimonio. Cuando se considera la función del derecho en las crisis matrimoniales con demasiada frecuencia, se piensa casi exclusivamente en los procesos que sancionan la nulidad matrimonial o la disolución del vínculo. Esta mentalidad se extiende a veces también al derecho canónico, que aparece así como el camino para encontrar soluciones de conciencia a los problemas matrimoniales de los fieles. Esto tiene parte de verdad, pero esas posibles soluciones se deben examinar de modo que la indisolubilidad del vínculo, cuando resulte contraído válidamente, se siga salvaguardando. Más aún, la actitud de la Iglesia es favorable a convalidar, si es posible, los matrimonios nulos.
Me parece que la recomendación de Juan Pablo II va más allá de la previsión codicial del antiguo 1676, pero expresa una exigencia moral y de justicia. Hay derechos que requieren ser tenidos en cuenta. De hecho, el Canon 1071 prevé que antes de admitir lícitamente a la celebración del matrimonio de quien tiene obligaciones de una unión precedente, tiene que valorar. Hay unas obligaciones, hay unas exigencias de justicia. Valorará de qué manera quedan satisfechas y de qué manera estas exigencias de justicia aconsejan o limitan la presentación de la causa de nulidad sin tener en cuenta suficientemente la posibilidad de salvar, de convalidar el matrimonio. Bien, hay otro canon, en 1446, acerca de los procesos en general, en el que también se recuerda la obligación del juez de intentar alcanzar un arreglo pacífico en los procesos y específicamente en los que nos ocupan. Igualmente, Dignitas Connubii, en el artículo 65, recoge la exigencia del 1676. Bien, del artículo 3º hemos hablado de la responsabilidad del obispo, de qué es esta investigación. El artículo 3º se detiene a tratar de a señalar quién lleva a cabo esta investigación, ¿no? Y la misma investigación será confiada por el ordinario del lugar a personas consideradas idóneas, dotadas de competencias no solo exclusivamente jurídico-canónicas. Entre ellas están, en primer lugar, el párroco propio o el que ha preparado a los cónyuges para la celebración de las nupcias. Este oficio de consulta puede ser confiado también a otros clérigos consagrados o laicos aprobados por el ordinario del lugar. Es decir, hay una responsabilidad, en primer lugar, del ordinario, que confiará la tarea a las personas que considere idóneas y que tengan una formación no solo exclusivamente jurídico-canónicas. Aquí uno podría leerlo y sería el modo, pues, para nosotros canonistas más satisfactorio, pero no creo yo que sea exactamente el que quiere darle el Papa. Que tengan competencias no solo exclusivamente jurídico-canónicas. Ha de tener competencias jurídico-canónicas, puede que tenga otras, ¿no? A mí me gustaría poderlo leer así. En realidad, me parece que lo que quiere decir es que tiene que haber una variedad de personas que integren estos centros, estos equipos, en los que tiene que haber quien tenga competencia jurídico-canónica, porque si no, después se pagan las consecuencias en el momento de presentar la demanda y con la posibilidad de que sea rechazada si quien la redactó no tenía competencias o no fue asesorado por quien tenía competencias. Debe haber quien tenga la competencia jurídico-canónica, pero puede haber otras personas que tengan otro tipo de competencias, ¿no? Entre ellas está, en primer lugar, el párroco propio o el que ha preparado a los cónyuges, ¿no? La instrucción de la Congregación para la Educación Católica, que se ha mencionado también precedentemente, toma en consideración esta necesidad, ¿no? Que la formación canónica se puede impartir a distintos niveles, ¿no? Como en distintos círculos, que aquellos que han de llevar a cabo esta pastoral, este acompañamiento, y especialmente los párrocos, han de poseer un mínimo de formación jurídico-canónica. Quien sea el párroco propio no plantea especiales dificultades. En realidad, el párroco propio es quien conoce, ¿verdad?, a los fieles, quien ha de conocer también el derecho, el que les aconseje y les ponga en contacto con las personas más especializadas o más competentes que les puedan asesorar acerca del modo de resolver el problema, también introduciendo la causa de nulidad. En esta tarea, sobre todo el párroco propio y también toda la actividad que lleva a cabo el centro de investigación, ha de hacerse con la necesaria cautela, ¿no?, sin crear falsas expectativas. El hecho de que yo te acoja, yo te acompañe, yo te asesore, yo te ayude a redactar la demanda no es garantía ni siquiera de que la demanda vaya a ser admitida.
ni de que, en el caso de que sea admitida, vaya a ser secundada. Es decir, quien acompaña ha de tener la competencia suficiente y la prudencia suficiente también para no crear expectativas que al final dañarían a los fieles, ¿no? Bien, quien sea el párroco propio no plantea especial dificultad. El párroco que ha preparado a los cónyuges para la celebración de las nupcias puede ser más problemático. En cualquier caso, ninguno de los dos, ni el párroco propio, el párroco que preparó para las nupcias, necesita de autorización del ordinario. Quien sea el párroco que preparó para las nupcias, pues tiene que ver, depende de cómo está estructurada la preparación del matrimonio en la parroquia, en la ciudad, en la diócesis. Puede que no coincida quien preparó y quien celebró, puede que no coincida quien preparó y el párroco que acompañó pastoralmente a los cónyuges, pero que hicieron su curso de preparación en otra parroquia. En cualquier caso, tanto el párroco propio del domicilio, consejo de domicilio, como el que llevó a cabo la preparación son competentes para llevar a cabo esta tarea de información y acompañamiento. Y luego puede ser confiada, este oficio de consulta puede ser confiado también a otros clérigos consagrados o laicos aprobados por el ordinario del lugar. O sea, quienes sean estos clérigos consagrados o laicos aprobados por el ordinario dependerá del modo como en la diócesis o a nivel de conferencia episcopal se estructuren estos centros de información, acogida y mediación, ¿no? Es conveniente que haya en los centros personas con la competente preparación jurídico-canónica. Lo he adelantado antes, lo pensaba decir dentro de un rato, principalmente para evitar que el trabajo de preparación del escrito de demanda, si no ha sido hecho por alguien que tenga la mínima competencia, al final sea una pérdida de tiempo. Porque si una vez redactado el escrito de demanda se confía a un patrono, o mejor, se presenta directamente en el tribunal y quien lo hizo no tenía la competencia, supone un trabajo doble para el juez, que tiene que completar, integrar o redactar de nuevo el escrito. En el segundo párrafo de este artículo tercero se dice que la diócesis o diversas diócesis juntas, conforme a las actuales agrupaciones, pueden constituir una estructura estable a través de la cual proveer a este servicio y, si fuera el caso, redactar un vademecum que presente los elementos esenciales para el más adecuado desarrollo de la investigación. Antes, la pregunta que hacía el padre David queda patente, ¿no? Que esto aquí es un desafío o una invitación a aunar fuerzas, a intercambiar experiencias, a que también en la redacción de este vademecum o este documento que oriente sobre el modo de llevar a cabo esta investigación, acompañamiento prejudicial y pastoral y de mediación, que sirva para acoger como una primera consulta en el que también se valora la posibilidad de que se reconcilien los cónyuges, de que se saben las dificultades, de que se pueda convalidar en su caso el matrimonio, ¿no? Como una primera tarea, acogida y primera consulta. Una segunda tarea de recogida de pruebas, cuáles son los elementos principales que podrían ser de utilidad para una eventual introducción de la causa de nulidad, y después la redacción de la demanda. Algún autor ha planteado el problema de qué sucede de si este centro de investigación y acogida redacta la demanda, hace esta primera recopilación de elementos de prueba que pueden resultar útiles y traslada toda la documentación a un patrono. El problema que se encuentra el patrono, un problema también deontológico, de trabajar sobre un material en el que yo no he intervenido. O sea, yo como patrono pues habría llevado a cabo el diálogo con la parte de un modo, habría orientado las pruebas que habían de ser recabadas de un modo, y ahora si me pasa todo un material que yo tengo que preparar el escrito de demanda sin haber intervenido, sirviéndome del trabajo de otro, cuestionando la deontología de esta tarea y también falseando la propia actividad, ¿no? Bien.
El artículo 4, y ya voy a ir concluyendo, cuando habla de la finalidad de la investigación, dice que la investigación pastoral recoge los elementos para la eventual introducción de la causa por parte de los cónyuges o de su patrono, recoge los elementos para la eventual introducción de la causa por parte de los cónyuges o de su patrono ante el tribunal competente. Se debe indagar si las partes están de acuerdo en pedir la nulidad. Deben de recoger los elementos que se consideran útiles para la eventual introducción. El artículo 5, que dice que, reunidos todos los elementos, la investigación se concluye con la demanda que se deberá presentar, si fuera el caso, al tribunal competente. Retomando lo que dije al principio, parece claro que no es el único objetivo del centro de investigación la redacción de la demanda. Este artículo 4 dice que eventualmente, la eventual introducción. Y el artículo 5, la demanda que se deberá presentar si fuera el caso ante el tribunal competente. Parece claro que resulta implícito que no solamente recabará los elementos útiles que puedan servir para la redacción de la demanda y posteriormente para la instrucción de la causa, sino que antes de averiguar, o antes de facilitar la introducción de la demanda, hay que averiguar las causas del fracaso, no solamente por lealtad con los cónyuges, ¿no?, sino también por sentido de responsabilidad hacia el bien de los mismos cónyuges. Averiguar cuáles son las causas del fracaso y las posibilidades de reconciliación. Y eventualmente la convalidación, cuando fuera posible, y en su caso con la introducción de la demanda. Al hacer tanto la consulta, hay que dejar claro desde el primer momento lo que dije al principio, que el hecho de que yo te acoja en este centro de investigación no es garantía de que luego vas a obtener la nulidad, ¿no? Puede ser que la investigación concluya que no hay ningún elemento, puede ser que la investigación concluya que sí, pero que no se admita la demanda, puede ser que se admita la demanda, pero que después la decisión no sea afirmativa. El subsidio explicativo de la Rota Romana habla de una doble, a ver si lo encuentro. Así, servirá esta investigación para recoger los elementos útiles para la eventual introducción del proceso judicial ordinario o más breve por parte de los cónyuges, eventualmente también a través de la solicitud conjunta de la nulidad o a través de personas jurídicamente preparadas ante el obispo o el tribunal competente. La investigación concluye con la redacción de la petición y/o del escrito de demanda para presentar, si fuera el caso, al juez competente. Muchos autores han criticado esta redacción, que parece confusa. La investigación concluye con la redacción de la petición y/o del escrito de demanda, porque parecería que la petición y el escrito de demanda se refiere a la misma realidad, pero queriendo salvar, o entendiendo que pueda referirse a realidades diferentes, puede entenderse que está hablando de la presentación del escrito de demanda o de y también de la petición a la otra parte para que dé su consentimiento, para que se invoque o se traslade la petición al obispo para que se siga el proceso más breve, o incluso, como hace Mosconi, distinguiendo entre la presentación del escrito de demanda o la presentación oral, la petición oral ante el juez, como prevé también el artículo 10 de las reglas del procedimiento. En conclusión, es un centro que ha de ser integrado en la pastoral unitaria, es un medio facultativo, no es que necesariamente tengan que acudir al centro de investigación para poder presentar la demanda de nulidad, ¿no? De hecho, el artículo 10 prevé que el juez reciba directamente al cónyuge y redacte lo que oralmente le propone, ¿no? Es facultativo, no obligatorio. Servirá para investigar
para intentar salvar el matrimonio, para recopilar los elementos de prueba que puedan resultar útiles y para introducir el escrito de demanda. En Italia yo quería hablar de dos realidades que hay en algunas diócesis italianas, porque en cada diócesis pues, se organizan, ¿verdad?, como pueden y crean sus centros de acogida, de investigación, de acompañamiento, sirviéndose de las personas que ya se ocupan de la pastoral matrimonial o instaurando o instituyendo organismos nuevos. En Milán, en la diócesis de Milán, se creó una oficina diocesana de acogida a los fieles separados, con un sacerdote responsable, con unos colaboradores, algunos clérigos, otros laicos, que crean un órgano estable. Y en otras diócesis, en algunas de Sicilia, se entiende aplicar este centro de investigación no como un consejo o una oficina estable, sino como una red que pone en contacto a los que se ocupan de la pastoral familiar en distintas parroquias o diócesis. Me parece fundamental la tarea que se ha de llevar a cabo con la redacción del vademecum, ¿no?, que se den las pautas no solamente sobre la constitución de estos centros, sino también sobre la finalidad y el modo de integrarlos en la pastoral unitaria, viéndolos no solamente, como decía al principio, como una ventanilla a la que acudir para pedir la nulidad, sino sobre todo como un modo de acompañar, de llevar a cabo esta formación permanente a la que me hacía alusión el Papa Francisco. Muchas gracias.